Muy bien. Ya. Acuérdese, Max, de que yo voy a ser la anfitriona. Ok. Bueno, buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes presentes por vía Zoom durante este jueves 30 de junio del 2022. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Preséntese, Maximiliano, por favor, para que te conozcan. Hola a todos. Con mucho gusto. Mi nombre es Maximiliano Bravo. Soy un sociólogo, bloguero, orador y presidente de la Fundación Aspichile, una organización donde los adultos, el espectro autista, como yo y mi colega Camila Reyes, somos los protagonistas de nuestras propias decisiones y nosotros elegimos nuestros proyectos de vida con cuya meta es un futuro más autónomo como sujetos con derechos. Y, como dije antes, yo soy un bloguero, creador del sitio Asperbuo, donde se publica información sobre el espectro autista de alta calidad, sin mitos, eufemismos ni estereotipos, hecha por y para personas en el espectro autista, en vez de simplemente las voces de los padres y los profesionales médicos. Y aterrizando en el tema de este siguiente taller, que se llama Salud Accesible para las personas en el espectro autista, un tema que, como el resto de mis talleres anteriores, ya sea solo o acompañado a mi colega Camila, será expuesto en primera persona. Esta vez, un poco más literalmente que en los casos anteriores, porque el desarrollo de esta presentación ocurrió unas pocas horas después de visitar al doctor por mi cuenta para hacerme un chequeo anual preventivo. ¿Cambio? ¿Qué mejor forma de iniciar este taller con la pregunta que da nombre a esta presentación? Ustedes se preguntarán, ¿qué es salud accesible? Es algo mucho más profundo que entrar a un centro médico y recibir medicamentos o exámenes. Significa recibir una atención médica inclusiva y libre de barreras comunicativas o sensoriales. Un mensaje muy importante para los doctores de todas las especialidades médicas es que, a pesar de las muchas rasgos inesperados de las personas del espectro autista, están interactuando y proporcionando un servicio de salud a una persona completa, no una colección de rasgos atípicos o un diagnóstico con patas. Cambio. A menudo, cuando yo hago mis talleres, incluyendo este, busco imágenes en Google y lo que más encuentro son imágenes alusivas a niños pequeños con símbolos estereotípicos del espectro autista, como la pieza del rompecabezas que están viendo en esta imagen. No son símbolos a la medida de los adultos que viven la condición, ya que cuando se habla de atención médica para el espectro autista solamente se le da atención al hablar de niños pequeños. Sin embargo, es más cuando es el pediatra al que acuden los padres sobre qué es lo que le pasa a su hijo, no de la persona espectro autista en cuestión, sobre todo porque es a la hora de los primeros hitos en la búsqueda del diagnóstico. Rara vez se habla sobre cómo hacer que las citas médicas sean más accesibles para los adultos que viven la condición y especialmente integrando las voces de los adultos del espectro autista antes mencionados. La finalidad de esta presentación es
Durante el futuro, es importante capacitar a los profesionales médicos para ofrecer un servicio inclusivo a sus pacientes en el espectro autista. Como dije antes, la salud sí le va mucho más allá de acceder al centro médico. Voy a hablar sobre agendar la cita médica. Primero, es crucial entender lo estresante que es agendar una cita médica por teléfono para las personas del espectro autista, dado que cuando se trata de trámites, eso agota nuestra energía cognitiva que podríamos usar para nuestras actividades favoritas. Considerando que cuando tú agendas una cita médica por teléfono, no te responde inmediatamente un médico. La primera voz que escuchas es una voz grabada de un servicio de operadoras automáticas que te dice que presiones cierto número para acceder a cierta opción y pasas varios minutos esperando con una música de fondo antes de que accedas al especialista de la opción que acabas de presionar y con las teclas de tu teléfono tienes que presionar el root para identificarte. Es por eso que las páginas web son muy útiles siempre y cuando los formularios para agendar la cita médica tengan un lenguaje sencillo y concreto y que no colapse el sistema para no llenar el formulario de nuevo. Y a partir de esta pandemia, el coronavirus, las consultas remotas, dependiendo de si es apropiado según la especialidad, son una opción más inclusiva, porque las personas del espectro autista no tendrán que lidiar con un traslado muy largo o un ambiente muy bullicioso y abarrotado mientras esperan su consulta médica y estarán en un espacio tranquilo y seguro para articular cuáles son sus necesidades médicas ante los profesionales. Cambio. Ahora vamos a hablar sobre las buenas prácticas de comunicación. Las personas del espectro autista necesitan un lenguaje literal donde las palabras cuyo significado es el mismo al escrito, porque el lenguaje literal les da un sentido de control a las personas del espectro autista. Repito, cuando yo busco en Google el lenguaje literal del espectro autista, solo habla de cómo los padres pueden ayudar a sus hijos que tienen la condición de desarrollar el pensamiento flexible. No habla mucho acerca de lo importante que es el lenguaje literal para nosotros, menos aún en un tono que lo valide. Y así el lenguaje literal, al darnos un sentido de control, permite que evitemos malos entendidos al interactuar con los profesionales médicos. Para que sea una comunicación más plena para todas las partes involucradas, los profesionales médicos, mejor que hagan preguntas de sí o no, según lo que sea posible la situación. Y también recordarles a sus pacientes que está completamente bien no saber la respuesta a las preguntas y darles tiempo para procesar la información que entra en sus oídos antes de esperar una respuesta o una decisión. Cuando más estresado esté un paciente del espectro autista, más difícil será interactuar con su doctor u otros miembros del personal médico. Si un paciente del espectro autista va acompañado de sus padres o de un cuidador, es responsabilidad profesional médico preguntar con quién debería hablar. Por otro lado, también debe asumir que su paciente del espectro autista es, lo, está escuchando, no hablar de él como si no estuviera en la habitación, ni monopolizar la conversación hablando con sus padres o cuidadores. Déjelo que él sea parte activa de la toma de decisiones respecto a sus necesidades médicas. Y también hay que dejar esto muy claro, comunicar es más que hablar. Hablar no es la única forma válida de comunicación. La comunicación escrita es muy valiosa, sobre todo al usar pictogramas y también colocar un destacador en los códigos para acceder
a los resultados de los exámenes en la página web, para que así las personas espectristas no pierdan información importante. Esto sí que es importante, las sensibilidades sensoriales. Por ejemplo, las salas de espera generan alto estrés y ansiedad, sobre todo porque es un ambiente muy bullicioso y muy ruidoso y muy luminoso. Y también el contacto físico es un tema de muchas ansiedades sensoriales, en conjunto con el contacto visual. Los profesionales médicos no deben hacer juicios apresurados ante la falta de contacto visual distinta al esperado. Eso no significa que un paciente del espectro autista no lo esté escuchando. Muy por el contrario, simplemente se ubican en otras partes para manifestar que están poniendo atención. Si no miran a los ojos, ellos pueden mirar la boca del profesional médico, y eso también es una muestra válida que sí están escuchando. Y cuando se trata del contacto físico, es necesario que los doctores les anticipen a las personas del espectro autista por qué van a tocarlos, y que también respeten sus objeciones según sea el caso. Por otro lado, no todas las personas en el espectro autista son hipersensibles, algunas son hiposensibles, es decir, que tienen menos sensibilidad al dolor. Si él o ella es un paciente nuevo y no lo conoces, como profesional médico es tu responsabilidad mantener una mente abierta a las señales alternativas del dolor, considerando que existe un sentido que no todos nos han enseñado en nuestros días del colegio cuando nos dan la clásica lección de los 5 sentidos: vista, olfato, gusto, oído, tacto. Y se llama interocepción. En términos muy simples, la interocepción es qué es lo que nos dice nuestro cuerpo. Puede decir, tengo hambre, tengo sed, tengo dolor. Y ahí vamos a aterrizar el tema de esta diapositiva. A menudo las personas del espectro autista aguantan en silencio el dolor que tanto las hace sufrir, porque sus sensibilidades sensoriales han sido ignoradas desde que son niños. Por ejemplo, les dicen, no está malo, y eso les hace difícil buscar atención médica para sus problemas de salud. Por ejemplo, una persona del espectro autista podría ir al colegio o al trabajo a pesar de que tiene la nariz muy congestionada y le duele la garganta, y, y no está en condiciones para siquiera levantarse de la cama, pero no habrá dicho nada. O bien, como en esta foto, su pierna podría estar brillando de rojo, un indicador visual para evidenciar el dolor, pero aún así podría no guardar el reposo necesario hasta que necesite una consulta médica, a menudo pasando años. ¿Y qué podemos hacer?, se preguntarán. Necesitamos validar las sensibilidades sensoriales de las personas en el espectro autista para ayudarlas a que sepan que su dolor sí importa. A lo largo de mi experiencia concientizando acerca de los adultos del espectro autista como sujetos con derechos, la autonomía es la columna vertebral de toda mi labor. Es una cuestión de igualdad y justicia. Y como dije antes, este taller es en primera persona, y aquí tendrán mi experiencia personal, que les anticipo que es una experiencia basada en el sistema de salud privado. Cualquiera que tenga una experiencia del sistema público será muy diferente a la mía, especialmente aquellos que no viven en Santiago u otras capitales regionales. Yo tuve la suerte de ir al dentista cerca de mi casa hasta el punto de poder irme caminando yo solo, y
desde que yo tenía 17 años, la única asistencia y apoyo que mis padres me daban era con el papeleo u otros detalles técnicos. Yo era quien iba a las consultas médicas y eran los doctores quienes hablan conmigo, como cualquier otro paciente. Y todo eso evolucionó hasta el punto de que yo actualmente puedo agendar visitas médicas, ya sea por teléfono o la página web de los centros médicos, y también puedo pedirles ayuda a los funcionarios médicos para saber cómo usar la tecnología para pagar las consultas médicas con mi propio dinero. Eso es una gran señal de crecimiento personal y tomar decisiones cada vez más empoderadas. Reflexiones finales. El espectro autista. Existe una gran diversidad de apoyos y una gran diversidad de necesidades médicas, sobre todo que considerando que las personas que viven la condición tienen diferentes capacidades de articular cuáles son sus necesidades médicas, sobre todo diferentes formas de comunicación, verbal, escrita, alternativa, aumentativa, etcétera. Todas son válidas. Es crucial que en la relación doctor-paciente exista empatía y respeto. Un paciente del espectro autista es un paciente como cualquier otro. El derecho a la salud no tiene favoritos. No estás hablando con diagnósticos, con patas, estás hablando con un ser humano, igual que tú. Como se expresó a lo largo de esta charla, hay que prestar atención a las sensibilidades sensoriales y comunicativas, porque eso condiciona cómo va a ser la atención médica, incluso antes de acceder al consultorio. Como dije antes, la sala de espera. Y hablando de ello, la sala de espera tiene grandes pantallas donde las diferentes consultas son exhibidas y deben de ser una letra de un tamaño que sea accesible para las personas esperándola, porque les dice qué esperar con gran exactitud. Y por último, pero no menos importante, los adultos en el espectro autista deben agendar sus propias citas médicas por sí solos, porque no serán niños para siempre. Una frase con la que yo acostumbro a cerrar mis talleres y quiero que sea lo principal que ustedes recuerden. Muchas gracias. Esta es una charla bastante amena. Me alegro que hayan sido mi audiencia. Yo, como presidente de la Fundación Spichile, me despido afectuosamente y ahora abro la puerta a la sección de preguntas y comentarios, la cual estaré muy agradecido de aprender de ustedes tal como ustedes han aprendido de mí. Gracias, Maximiliano. Chiquillos, chiquillas, chiquilles, pueden hacer todas las preguntas, comentarios, experiencia de ustedes, porque aquí no hay una verdad totalmente absoluta, lo bueno, lo La malo, Maida levantó la verdadero. mano. Ya, ok. Tengo algo entre comillas chistoso. Lo que me pasa mucho, sea en el sector privado o público, da igual, el tema es que a mí nunca me atienden como una persona del trastorno del espectro autista. Cualquier receta va como una persona con, déjame acordarme, trastorno del déficit de atención. Entonces, como decía Maximiliano, aquí no se está cumpliendo
el reglamento ético, el código interno, que es respetar el diagnóstico, pero atender a una persona como corresponde. Y honestamente es complicado para mí, al igual que para todos nosotros, yo creo, es ir al médico porque uno se siente pasado a llevar, así como que no te toman en cuenta. Y por más que tú trates de detallar las cosas, como que no te toman en serio, así como el tiempo. Y más encima si vas a lugares como centros médicos muy concurridos o con una política interna no muy ética, por así decirlo. Hay mucha, ¿cómo se llama esto? Entropía en el ambiente, entonces los comprendo perfectamente y sinceramente da rabia, da enojo que no te tomen en cuenta como una persona y solo te digan, no, tú tenías esto, y es como, no, yo tengo otra cosa, pero aún así tratan de entenderme y dicen, no, sí te entiendo, y son neurólogos, son gente que se supone tuvo una formación universitaria profesional, y tú te das cuenta que no sientes eso, no sientes ese respeto que nosotros sí merecemos por tener el diagnóstico y que incluso ni siquiera te lo toman en serio y más si uno es mujer. Ya eso, es como fue un desahogo, disculpen, pero me pasó hoy día literal y sigo enrabiada, en serio. Yo justo iba, yo justo iba a mencionar el tema de las mujeres en el espectro autista u otras condiciones neurodivergentes y claramente no es inusual que una persona en el espectro autista tenga una o más de una condición neurodivergente en conjunto. Por ejemplo, como tú mencionaste, el déficit atencional y eso también por el tema de la función ejecutiva, al hablar de los trámites, es algo que hace que pospongamos agendar una cita médica, sobre todo porque tenemos una hiperconcentración en nuestras actividades favoritas que se nos pasa volando el tiempo y llegamos en el sentido de, oh, ¿acaso había algo que suponía que tenía que hacer? Y volviendo al tema de que no te tomen en cuenta por tu diagnóstico, a muchos adultos del espectro autista sienten desconfianza porque los profesionales médicos les hablan como si fueran niños o pequeños o no les hablan de ellos, pero no con ellos, como si no estuvieran en la habitación. Ahora, sí. Miren, ¿saben qué, chiquillo? Gracias, Maida, por tu experiencia. ¿Cómo te ha ido con el médico? Y totalmente de acuerdo, porque yo también soy antimédico, porque yo también he tenido una experiencia muy mala el año pasado y concuerdo contigo. Y sabes qué, el déficit atencional es una condición muy valiosa, es un orgullo, al igual que ser de orientación sexual distinta, porque ellos son muy brillantes con sus talentos, ellos tienen innovación. Ahora, si ustedes googlean en la Unión Europea o en Estados Unidos, ellos tienen un talento para salir adelante. Lo que pasa es que nuestro país está muy mal adoctrinado, estamos muy en pañales. Pero el déficit atencional no es una enfermedad, es un orgullo. Yo también puedo tener déficit atencional o puedo tener dislexia, no importa que me hayan diagnosticado, incluso cualquiera de ustedes pueden tener una Ahora, enfermedad crónica Yanela física. levantó la mano. Sí, así que eso nomás quería decirles Ok. cortito. Ahora sí, Yanela, disculpe. Hola, buenas tardes. Les pido disculpas por no prender la cámara, pero estoy con el internet intermitente, entonces Oh, no, si lo prendo se va a apagar. Primero que todo, la verdad me gustaría saludar a Maximiliano porque yo estuve contigo en bachillerato. sí, gracias por Sí, acordarte de mí. por supuesto, de hecho, por eso te quería saludar porque siempre te recuerdo con cariño. Me acuerdo Ah, de las clases de sociología, que tú eras como el mayor exponente, siempre tus comentarios nos dejaban con la boca abierta porque eras el que más tenía capacidad para expresar, tu vocabulario era mejor que cualquiera de nosotros, gracias. y la verdad que por eso te recuerdo con mucho cariño y he seguido como tus avances, he visto que también de la universidad te han dado reconocimiento
Y la verdad que te felicito y es como orgullo de haber sido compañera tuya también. Qué lindo de tu Eh, parte. y también, bueno, te agradezco también por la información que nos entregaste hoy día. Si se da la oportunidad, me gustaría seguir en contacto contigo, con ustedes, con la Tiene la fundación. Aileen Ujú. ya levantó la mano. Eran como unos aplausos, en verdad, a lo que decía. Es una reacción que uno puede colocar. Son unos aplausos. Gracias. Solo para terminar, que yo, bueno, ahora estoy trabajando como psicóloga en colegio y me ha tocado trabajar con hartos niños autistas y nada, mientras más información para mí mejor y agradezco la instancia y si podemos seguir en contacto, Maximiliano, Daniela, para trabajar mejor todavía. es la Gracias. primera vez que tú has accedido a información de adultos en el espectro autista. No, de hecho hace poco empecé un curso ahora de autismo en mujeres. Wow. Y intento cada vez que encuentro algún taller o algo escuchar. De hecho, también sigo a otra persona autista que también es orador como Maximiliano y siempre estoy como tratando de aprender porque en el fondo siento que las personas que están dentro del espectro son las que más me pueden enseñar, en el fondo que de hecho el trabajo con mis niños es lo que más me ha enseñado, entonces Esa es una actitud que te llevará muy lejos. muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, Maximiliano, Sí, sí. esto. Bueno, si bien la charla fue cortita, me gustaría saber que, porque lo que entendí es que hay sobreestimulación, sobreestímulos visuales, auditivos, por ejemplo, en las salas de espera, y hay otras cosas que tú sugeriste que son como comunes a cualquier paciente, independiente de su condición, como por ejemplo que se le explique con calma, que uno también vea si el paciente comprendió o no, ser claro en la información, hablarle al paciente y no al familiar. Eso pasa también con los pacientes de la tercera edad, que la gente tiende a hablarle al cuidador. Sí. Y O eso, también, y cuando dije que había poca información de los adultos del espectro autista, hay aún menos de los adultos mayores que viven la condición. Me alegro de que hayas hablado de los adultos mayores y las similitudes con las personas del espectro autista. y al respecto, bueno, yo soy psiquiatra infantil. Al respecto, me gustaría saber qué práctica buena tú has visto, o si has tenido la oportunidad de ver una buena práctica que sería, que quizás uh, se hace y nadie la valora como para poder Por replicarla. ejemplo, Ujú. cuando colocan un destacador en un informe de electrocardiograma del código que tenía que acceder para obtener los resultados de los exámenes, eso fue de mucha ayuda porque el código está en letras pequeñas y al tenerlo con un destacador de un color llamativo, eso me hacía fácil de verlo. Ujú. Ya. O sea, en el fondo igual, eso es una cosa que puede ser para cualquiera, uno lo agradece. Por Yo creo que supuesto. pasa que el sistema no solo invisibiliza a las personas con neurodivergentes, sino que el sistema trata a todos como deshumaniza. Toda esta forma de agendamiento con máquinas, todo Sí. con código, eso Sobre deshumaniza. todo como cuando yo mencioné las operadoras automáticas. Claro, claro. Y eso pasa con personas de la tercera edad o que, por ejemplo, con problemas para ver, ni siquiera tan discapacidad visual, alguien que use lentes y no las trae, o que tenga menor nivel cultural. Todas estas condiciones son difíciles y que no las considera la atención al público en general. Podemos seguir y seguir y seguir por Sí, siempre, sí. interrelacionando todos esos grupos humanos con el espectro autista, porque el espectro autista no existe en su propio islote. Puede conectar los experiencias de ser mujer, ser adulto mayor, ser migrante, tener problemas de vista, ser no hablante, ser incluso
de no vivir en Santiago, la capital regional, incluso dentro del mismo Santiago, no vivir fuera del sector de Oriente, considerando todo lo de los traslados y toda la cosa. A mí me surgió una duda ahora conversando, como de esta perspectiva un poco cuando mencionaste a las personas no hablantes, también en el espectro autista, que quisiera saber, preguntarte qué piensas tú de esta división que existe normalmente desde un foco en realidad médico de lo alto y bajo funcionamiento, porque hay veces que esta misma inclusión en la salud Sí. se piensa, por ejemplo, hay puntos súper claves como la sala de espera, que exista, por ejemplo, una apta que como libre de sobreestímulo. Pero también pasa como con las personas no hablantes, me imagino esto que decías de que le hablan a los papás, por ejemplo, o hasta qué punto la persona también va a ir con los papás a... En ese caso, no existe una línea de meta definida sobre qué tan autónoma es una persona espectro autista en comparación con otra. No existe una definición universalmente correcta de autonomía, y entre la hablante y no hablante no es como tan binario, porque existen personas del espectro autista que son hablantes, pero en situaciones de gran presión y ansiedad, como una consulta médica, están como en un mutismo situacional, porque solo pueden hablar con personas de su confianza. Incluso si van a una consulta médica y el médico de siempre no está disponible, se bloquean y no pueden comunicarse como acostumbran, lo cual puedes conectarlo con el manejo de los cambios. Y sobre todo eso del alto y bajo funcionamiento es un etiquetamiento que yo lo rechazo, porque el alto funcionamiento ignora tus dificultades y el bajo funcionamiento ignora tus capacidades. No es una caracterización demasiado simple, demasiado estereotípica, que no está a la medida con la experiencia real de las personas del espectro autista, ni les preguntó qué aportan con su voz. Entiendo, muchas gracias por abrir tantas perspectivas también. Ese es mi Yo trabajo, igual parte soy... favorita. Sí, muchas gracias por eso. ¿Yanela? Sí, con respecto a lo que dice Eileen y la respuesta obviamente de Maximiliano, en el curso de autismo de mujeres se mencionó que ahora más que alto y bajo funcionamiento se trabaja como de mayor necesidad de apoyo o menor necesidad de apoyo. Ok. No sé si a ustedes a ti como autista te hace sentido eso, ese cambio, o debería verse de otra forma, o no es necesario hacer esa separación. Yo pienso que es un paso en la dirección correcta, pero se requieren muchos más. Porque todos necesitamos apoyo. Eso de nada sirve negarlo. Eso sería perjudicial negar que necesitamos apoyo a cierto punto. No somos superhumanos, somos humanos. Ujú. Voy a detener la grabación.